aunque es una obviedad presentar a Francisco Ruiz Noguera, vamos a saltar por encima de ella para que su buen amigo y también nuestro, por supuesto, don José Infante, haga una breve glosa de la figura que hoy va a dictar su conferencia. Por favor. Buenas tardes, presidente, compañeros académicos. Entre los muchos sustanciosos comentarios que hemos escuchado en las últimas semanas del Santo Padre, el Papa Francisco, no ha sido el menos curioso, por lo menos a mí me lo ha parecido, la petición que le ha hecho a párrocos y sacerdotes de que sus homilías no duren más de 8 minutos. Efectivamente, estamos ante un momento de la historia que está cambiando y quizás la palabra está dejando paso a la imagen. Las redes sociales, este género oral de las conferencias que tan importante ha sido en el siglo XIX y en el siglo XX, tan decisivo diría yo. No sé si es el momento de una continuación o quizás momento de que vayamos cambiando. Y bueno, presentar a Paco Francisco Ruiz Noguera, Frigiliana 1951, es una tarea enormemente fácil y enormemente complicada al mismo tiempo. Fácil porque podía leer su apabullante currículum y decir 4 cosas. Yo creo que me voy a limitar a hacer un recorrido más global y breve, porque dispongo de pocos minutos, sobre la trayectoria del poeta y profesor. Ha profesado en todos los géneros de la enseñanza, de maestro, profesor de instituto y catedrático de la Universidad de Málaga, de donde ha sido además director de tesis doctorales, director de trabajos de traducción, director de un departamento de traducción que se creó y en el que ha estado trabajando hasta su jubilación. Después, su obra como crítico y como ensayista y como estudioso de la literatura está recogida en más de 200 libros, con reseñas grandes y pequeñas y discursos y ponencias que ha hecho a lo largo de su carrera, su brillante carrera literaria. Se ha ocupado de casi todos los autores españoles de nuestro siglo, de la generación del 27, Don Menchina, de la generación del 60, del 50, María Victoria Atencia, Alfonso Canales. Ha hecho estudios, antologías, en fin. Es una obra verdaderamente tremenda, la que puede comprender la enorme trayectoria de Paco Ruiz Noguera. Es miembro de muchos consejos de redacción, de revistas científicas, es del patronato de la Fundación Rafael Pérez Estrada, del patronato de la Fundación de la Albrena, del Centro 27, en fin. Su labor es ingente como profesor y como estudioso de la literatura española contemporánea. Pero también hay que olvidar su trabajo sobre Juan de Mena y otros autores medievales. Como poeta, es uno de los poetas más reconocidos de su generación. Publicó 5 libros primeros que están recogidos en el volumen Campo de Pluma de la colección que él mismo dirige, de esa irrepetible colección Ciudad del Paraíso que edita el Ayuntamiento de Málaga. En eso recoge siempre su poesía, ha sido siempre fiel a un axioma que cogió de Góngora al empezar a escribir.
A batallas de amor, campo de pluma. Efectivamente, esa puede resumir toda su obra, aunque no solamente esos 5 libros recogidos en Campo de Pluma, con un estudio preliminar del profesor García Berrio, que el otro día fue investido doctor honoris causa de la Universidad de Málaga y que él tiene como uno de sus grandes maestros. Es un estudio de su obra, pero luego hay otros 5 libros de poemas de Paco que ha ido publicando en los últimos años. Yo tuve la oportunidad de ser presidente del jurado de uno de los premios que se le dio a uno de sus últimos libros, Otros exilios, del premio Juan Ramón Jiménez, que se da en Huelva. Y como miembro del jurado, cuando tuvimos que presentar, elogiaba sobre todo el lenguaje de belleza, de expresión y de concisión que estaba consiguiendo la poesía de Francisco Ruiz Noguera, que luego hay que decir sobre todo ir a lo sustancioso. Y lo sustancioso en Paco han sido varias cosas que se pueden resumir. Su enorme generosidad que le ha hecho participar en todo tipo de proyectos culturales, literarios en Málaga, en la Málaga de los últimos 50 años. Su enorme rigor, porque esa generosidad no ha estado nunca... ha sido siempre compatible con un enorme rigor que tiene a la hora de escribir y a la hora de estudiar y a la hora de seleccionar. Después, esa generosidad le ha hecho ser un estudioso privilegiado de las últimas generaciones de poetas malagueños, a los que ha dedicado pues como 4 o 5 antologías, poniendo en... cada generación ha tenido en él una persona que los ha sacado a flote, los ha hecho presente. Y bueno, particularmente tengo que confesar que somos amigos desde hace casi 50 años y que mi poesía y mi obra le deben muchísimo al estudio de Paco Ruiz Noguera, que fue el que hizo un magnífico estudio a mi poesía hasta el año 1990, también en el número 4 del volumen de La ciudad del paraíso, que entonces dirigía Juvenal Soto, y que él se encargó de hacer ese estudio magnífico. Un estudio que en las sucesivas presentaciones de las que he abusado de él, en que me ha ido presentando a lo largo de estos 40, 50 años, me ha ido indicando por dónde iba mi poesía. Él sabe más de mi poesía, de mi trayectoria que yo mismo, que eso supongo que también es habitual. Los poetas a veces trabajamos sin saber para qué, ni para dónde, ni en qué, pero él siempre ha sacado conclusiones que yo he tenido que reconocer que tienen toda la razón y que se ha anticipado a ciertos ciclos de mi poesía que él ha visto antes que yo mismo. Y bueno, ¿qué más decir? Paco es un entrañable amigo que fue el que organizó aquí en esta academia, cuando se cumplieron los 50 años de mi libro Premio Donais Elegiaino, tuvo la paciencia y la discreción de hacer un homenaje en el que yo fue una absoluta sorpresa y que le agradeceré toda la vida. Hoy viene a dar una conferencia sobre uno de nuestros presidentes más importantes. Nuestra academia, que como sabéis cumple 175 años, ha tenido muchos presidentes que, bueno, se han limitado a cumplir su trabajo. Y hay algunos brillantes presidentes de los que vamos a ir hablando en este ciclo, que se acabará en septiembre, octubre. Y Paco ha tenido la oportunidad de estudiar uno de los presidentes más importantes y uno de los escritores también más importantes de la Málaga del siglo XIX. Y vamos a escuchar su conferencia, que seguramente estará regida por esos principios que ya he dicho.
rigor, excelencia y un pozo enorme de cultura que atesora con una memoria prodigiosa que le hace que sus conferencias sean siempre una delicia escuchar y que él siempre intenta procurar llevarlo escrito, porque recuerda conmigo lo que nuestro admirado Alfonso Canales decía y aconsejaba, que siempre se llevara escrito lo que se iba a decir, porque siempre era mejor no decir nada que no se llevara escrito, para el peligro que tiene muchas veces escribir de algo que no se ha pensado antes. Muchas gracias y un aplauso para Paco Villanueva. Muchas gracias, José Infante, muchas gracias por tan acertadas y cariñosas palabras. Tiene la palabra don Francisco Ruiz Noguera para dictar la conferencia Entre rebelión, las vestiduras recamadas y luna de sangre, el académico y novelista Salvador González Anaya. Muy bien, buenas tardes. Bueno, y muchísimas gracias tanto a la Academia y al ciclo organizado por Charo, por Elías y también por mí mismo en parte. Bueno, por la oportunidad de hablar de uno de los grandes escritores de entre el siglo XIX y XX, más del XX, sobre todo en su novelística, que yo creo que no está suficientemente valorado y que puede que haya razones sociológicas que están en el título de esa conferencia, pero no me voy a meter en ese terreno que es muy espinoso. De manera que otra cosa que a través de lo que ha dicho Pepe, al cual agradezco muchísimo sus palabras tan cariñosas y tan exageradas como amigo, como ha dicho, voy a intentar leer la conferencia. Digo, voy a intentar vigilarme a mí mismo para no meter muchas historias, que si no, yo me conozco. Entonces, vamos a leer lo que he escrito acerca de Salvador González Anaya y ver las imágenes, que he llegado un poco tarde, porque justamente a las 20 estaba terminando de montar las imágenes que iban a salir y que finalmente, en este PowerPoint un tanto arcaico, las he ordenado de memoria, de manera que veremos a ver, no tengo mala memoria, pero veremos a ver cómo sale, si se corresponde con el texto que vaya a ir leyendo. Bien, y empiezo a hablar. Y digo que llegamos con esta conferencia sobre el académico y novelista Salvador González Anaya a la tercera de las 7 de que el ciclo consta, y con ella, con esta conferencia, a tratar de la personalidad con la que en esa sucesión presidencial se da, por una parte, el paso de entre el antes y el después de la Guerra Civil, puesto que González Anaya fue presidente en 2 momentos de ese intervalo de antes y después de la Guerra Civil. E igualmente, también se da el paso con él entre el antes y el después de la mitad del siglo, antes del 50 y después del 50, o sea, un largo periodo de la Academia. Hay que tener en cuenta que Salvador González Anaya figura aquí en la exposición que está montada actualmente, ya de camino lo digo para que se sepa, que está montada en el Museo Rebello de Toro, comisariada por Elías de Mateo, sobre los presidentes de la Academia en este año de celebración del 175 aniversario. Y ese es el retrato del novelista que pertenece a la Academia y que ha estado en el despacho justamente de secretaría, que ocupó primero Pepe y que ahora ocupo yo durante mucho tiempo. Ahora está en el Museo Rebello de Toro junto con los retratos de los demás presidentes de la Academia. Digo que hay que tener en cuenta que el orden de las conferencias que se están dando y que está previsto en el programa no es estrictamente cronológico, puesto que por razones de agenda, y así figura en el programa, la conferencia que tratará sobre Fernando Guerrero Strachan,
que es el que preside en la presidencia de la Academia, justamente es el que antecede a González Anaya, pues esa conferencia será impartida por María Pepa Lara, la académica María Pepa Lara, en el mes de julio. De manera que la cronología de las conferencias no es que haya variado, es que ya en el programa estaba previsto que fuera con esa variación. En fin, que por eso, justamente por esa razón, me ha parecido oportuno, y puesto que estamos prácticamente en la especie del ecuador de las conferencias que ha de haber, me ha parecido oportuno que para situarnos cronológicamente y por si fuese necesario para la orientación del auditorio, digo que me ha parecido oportuno recordar la relación de la sucesión presidencial en la Academia, que es la siguiente. Esa es la relación de los presidentes de la Academia con la fecha en la que fueron presidentes, por lo menos para tener la idea de por dónde vamos, de qué hemos hablado y de qué tenemos que hablar a continuación. En el caso de González Anaya, ya ven que siguió a José Estrada, a él le siguió él siguió a Strachan, Después a él le siguió José Estrada y él volvió otra vez a ser presidente justamente después de la guerra. Es decir, Estrada fue en 2 ocasiones presidente, por una razón un tanto poco aclarada en las actas de la Academia. Me las he leído todas y está poco aclarada, entre otras cosas porque faltan actas. Hay actas que faltan. Pero en fin, me ha parecido oportuno poner la sucesión y la cronología para que el personal se centre en dónde estamos y lo que nos queda por ver. Lo que nos queda por ver pues será lo de a partir del 9, José Luis Estrada Segarra, Baltasar Peña, Alfonso Canales, Manuel del Campo, y no habrá conferencias sobre José Manuel Cabra. Creo que no, pero por lo menos es la situación en que está ahora la relación de presidentes de la Academia. Bien, visto este asunto, digamos que Salvador Anaya, académico durante 41 años, desde enero de 1914 hasta su muerte en 1955, fue presidente de la Academia durante 25 años, o sea, entre 1930 y 1955. Tras el largo periodo presidencial de José Frioler Alcalá Galianos, el marqués de la Paniega, que ostentó el cargo entre 1850 y 1901, o sea, medio siglo, es decir, tras ese extenso periodo del marqués de la Paniega, el de González Anaya es, con un cuarto de siglo, el más extenso. Y su figura constituye, según mi criterio, la de mayor proyección en el ámbito nacional e internacional. Baste con recordar las muchas traducciones de su novela, además a distintos idiomas, no solamente a los convencionales de francés, inglés y en algún caso alemán, sino a otros menos receptores de traducciones, por ejemplo el griego, también se tradujo novelas de Anaya al griego. González Anaya tuvo en el ámbito literario una muy notable repercusión en cuanto al mundo editorial y también al éxito editorial y a la recepción, aunque tal vez no tanto en lo referido a las consideraciones en lo que se ha dado en llamar el canon literario. Por emplear términos histórico-literarios, a veces de discutida eficacia crítica, pero sí de notable consolidación didáctica, González Anaya está generacionalmente por cronología en la llamada generación del 14, o sea, la de los escritores como Gabriel Miró, Pérez de Ayala, Manuel Azaña, Juan Ramón Jiménez, Eugenio Dors, Ortega y Gasset, Moreno Villa o Gregorio Marañón, aunque por razones diversas pareció estar en lo personal estético más en consonancia con la generación anterior, la del 98, especialmente con Unamuno, Baroja, Blasco Ibáñez, e incluso con los maestros anteriores del realismo del 19, especialmente Galdós, Valera, Pardo Bazán, e incluso con los costumbristas andaluces sobre todo, no con los costumbristas, pero los malagueños, especialmente con los de Andalucía. Pero de esto hablaremos más adelante. Lo cierto es que, en cuanto a la cronología,
se enmarca en la mencionada generación del 14. De hecho, nació el mismo año que uno de los grandes novelistas de aquel momento, el alicantino Gabriel Miró. Y nacieron ambos en 1879. Aunque de joven había soñado con marchar a Madrid y hacer carrera literaria, siempre permaneció en Málaga. En plena posguerra, la estafeta literaria que publicaba entonces la Editora Nacional le encarga, naturalmente, en plena posguerra, Anaya era ya un novelista muy conocido en España. Entonces le encarga un texto sobre sí mismo para la sección de la revista que se titulaba Conócete a ti mismo, cada escritor en crítica consigo mismo. Estamos en 1945 y Anaya es, perdón, voy a ponerme, porque estas gafas bailan un poco y no es conveniente. Digo que estamos en 1945 y es ya un escritor de éxito. Tiene publicadas hasta entonces, en el 45, 11 de sus 14 novelas. Y para esa colaboración, en el número 34 de la estafeta, el escritor idea una situación en la que de una antigua fotografía enmarcada, en la que figura el joven que él fue, baja ese joven ante el que el hombre maduro, de 69 años ya, pregunta: ¿cómo tú por aquí? Dime qué buscas. Sé perfectamente quién eres. Claro, yo soy tú, repuso el otro, el joven, que vengo a hacerte una interview. He leído desde arriba, porque ha bajado de la fotografía, la carta de Aparicio. Tal vez convenga recordar que este Aparicio es el todopoderoso Juan Aparicio, de la Todopoderoso Total, en la prensa de la primera posguerra. Entonces, él tenía amistad con Anaya. Y entonces, este diálogo entre el joven Anaya de la foto y el maduro Anaya que está allí, le dice: he leído desde arriba la carta de Aparicio. Por cierto, que Aparicio, ya me estoy enrollando, Aparicio, que fue un factotum total, y bueno, la Editora Nacional, o sea, la prensa totalmente establecida, la prensa dominante, etcétera. Sin embargo, curiosamente, no se habla mucho, pero es verdad, fue un gran protector y, digamos, incluso muñidor de la deriva vanguardista que hubo con los postistas de Carlos en Mundo de Ore. De eso se habla poco, pero es verdad. También, o sea que hay dos caras ahí muy curiosas. Pero en fin, he leído, dice el joven, desde arriba la carta de Aparicio que yace ahí desplegada sobre el buró, en la que te pide un trabajo de entrevista contigo mismo. Y aunque tú eres un ingrato, que apenas te acuerdas de mí, le dice el joven, yo quiero que aproveches la coyuntura. Un autobombo de esta índole no es cosa de lunes y jueves. Aprovéchate sin escrúpulos. Recordarás que todos los requeridos antes que tú, unos en broma, otros en serio, todos se han incesado. Naturalmente rechaza a Anaya, que era muy severo, se han echado incienso a sí mismos, se han puesto de autobombo. Bueno, rechaza a Anaya, el Anaya maduro, rechaza sus ansias de grandeza y dice: no, Salvador, dice el maduro al joven, te equivocas. Cuando yo era tú, no te niego que soñaba con ser patricio de los de casaca bordada, académico de la lengua, ministro y gran cruz. Lo terreno, lo material, lo cotizable de la gloria con que soñábamos. Pero hoy, ya con la cúspide blanca como la nieve, todos los hombres, todos los honores son humo. Mis 17 nietos me dan derecho a diseñar la gloria. Un puñadito de personas que constituyen mi familia, unos amigos, unos cuadros que logré librar del expolio, y estos instantes con los libros queridos, parvo residuo de lo que fue mi biblioteca, unas orillas de negocio. Ya saben que él era el empresario, el dueño de la Ibérica, la librería y también la empresa editorial, porque en un tiempo fue de empresa editorial.
unas orillas de negocio, otras de pergeño de pluma, otras consagradas al arte, el gusto de estar en mi casa a la orilla del mar azul y otros regustos no dionisíacos, apolíneos, constituyen mi vida sin ambiciones. ¿Qué cruz ni qué cascada, ni qué casaca pueden lograrme más felicidad? La placidez y el sosiego que se desprende de estas declaraciones contrasta con la agitada vida que González Anaya tuvo desde su juventud, en que fue atendiendo a impulsos de diversas inquietudes sociales, políticas y culturales que le llevaron a ser algo así parecido a lo que Baroja había llamado un hombre de acción a su manera. Salvador González Anaya había nacido, esta es la página de la estafeta, esta es la sección Conócete a ti mismo en que se publicó la entrevista, que es esta. Entonces Salvador había nacido el 20 de agosto del 1879, en la casa familiar de calle Nuño Gómez, casa vecina, en el número 13, casa vecina a aquella en la que había nacido Antonio Cánovas del Castillo, medio siglo antes, o 51 años antes. Su ámbito familiar estuvo, en cierto modo, ligado a lo relacionado con las letras. Don Joaquín González Valero, su padre, era comerciante y librero, y su madre, doña Dolores Anaya Ladrón de Guevara, procedente de Cártama, de una familia de la burguesía agraria del Valle del Guadalhorce, estaba emparentada con el actor y conocido rapsoda José González Marín, que, por cierto, fue también miembro de esta academia. Estudió en el Colegio de los Jesuitas, donde destacó por su inteligencia y por sus tempranas inquietudes literarias. Por cierto, que en diversos apuntes biográficos, además algunos muy consolidados y muy, digamos, de mucho prestigio, pues en esos apuntes biográficos que he ido viendo sobre la vida de Anaya, se ha ido transmitiendo que tuvo por maestro al padre Luis Coloma, el famoso autor de novelas como Pequeñeces o como Jeromín. Incluso esto que fue alumno de Coloma lo dicen todos. Lo dice incluso Entrambasagua y Pilar Palomo. En sus mejores novelas, todo. Bien. Además lo asegura, incluso con anécdotas. Incluso en algunos de esos apuntes que están publicados, llega a decirse que el padre de Luis Coloma, dice, comillas, ya anciano y que convivía por motivos de salud en aquel colegio, acarició suavemente y dulcemente la cabeza del precoz alumno y vaticinó con indudable acierto: este niño llegará a ser un famoso escritor. Dicen que dijo el padre Coloma. Bien, no está mal lo del vaticinio, aunque la cosa empieza a resquebrajarse simplemente echando cuenta, porque en esa etapa de la Anaya infantil, el novelista Coloma debía andar entre los 35 y 38 años, o sea, pocos años para ser un anciano ya casi desahuciado. Por otra parte, parece que don Luis Coloma nunca estuvo en el colegio de San Estanislao. El que sí estuvo fue un hermano menor suyo, también fraile, también jesuita, el padre don Gonzalo Coloma, con fama de buen prosista y de buen profesor de latín y de griego, según recuerda, que lo está buscando, según recuerda otro brillante alumno, José Ortega Gasset, en sus cartas de un joven español, que están editados por Soledad Ortega en 1991. Así es que debió ser el padre don Gonzalo y no el padre don Luis de Pequeñeces, el padre don Gonzalo y no el padre, el del vaticinio de los futuros éxitos literarios. Anécdota que fue cundiendo, al menos entre familiares amigos, y que digo, está publicado en todas partes. Al igual que cundió el comentario que al parecer hizo el despierto muchacho al ver la placa que habían colocado en la vecina casa en que nació Cánovas del Castillo. Dicen que dijo el niño: mira mamá, también a mí algún día me pondrán una placa como esa. Al oír eso, la abuela se inquietó al ver que apenas dejaban hueco entre los balcones para esa futura placa de su nieto. A lo que, según relatan, esto lo relata Juan Cepas. Juan Cepas era sobrino
y también académico, González. Entonces, según relata Cepas en su apunte biográfico, don Joaquín, padre de nuestro novelista, que era un hombre extraordinariamente serio, pero terriblemente zumbón, apostilló: no te preocupes, mujer, que a este le pondrán la banderola, se la pondrán de banderola como los astres. Con independencia de la posible fabulación en la transmisión oral, lo cierto es que la anécdota revela la personalidad inquieta y la seguridad en sí mismo del niño, que poco después, siendo un adolescente, empezó a colaborar en la prensa publicando poemas y artículos. Y tal vez, antes de entrar en esto, convenga recordar que la anécdota del autovaticinio de la placa, mire usted por dónde llegó a cumplirse, aproximadamente 60 años después, aquí está, 60 años después, cuando en 1948, sea recién nombrado académico de la Española, se descubrió una placa, esa placa, no en banderola, sino en la pared, como hay figura, en la casa de la calle Nuño Gómez, no exactamente la misma, porque es que la familia se había cambiado de casa de una a otra. Bien, el acto que se llevó a cabo, quien lo llevó a cabo fue José Luis Estrada Segalerba. Aquí está tantos Anaya, que no tengo el puntero para señalar, pero en fin, Anaya y Segalerba, pues viendo la placa. Curiosamente, por ponernos un poquito barroco, pues Sic Trans y Gloria Mundi, porque hoy ambas casas, las dos casas de los dos prohombres, es un solar abandonado. Eso es grave que pase en Málaga. Un gran presidente del gobierno de España, como fue Cánovas, y un gran novelista, que está reducido a los malagueños porque yo creo que no está verdaderamente como debe ser valorado. Pero en fin, dos prohombres, digamos, sus placas, sea un solar en la actualidad. Hay que ver eso. Bien, pero estábamos a finales del siglo XIX, cuando el adolescente González Anaya empezaba a colaborar en revistas y periódicos, publicando poemas y artículos, tanto en medios de Madrid como en medios de Málaga, en cabeceras como Las Noticias, Siglo XX, Málaga, La Málaga Moderna, Los Lunes de Informaciones, La Ilustración Española y Americana, la Unión Mercantil, etc. Cabeceras tanto de Málaga como de Madrid. Parte de esos poemas de adolescencia los reunió en un volumen con el título Cantos sin eco, que publicó antes de cumplir los 20 años. Este es el... mira, por ahora la memoria funcionó, porque he ordenado la imagen. Bien. Cantos sin eco, digo que no tuvo mal tino para la publicación de esos primeros libros Anaya. Lo publicó en la madrileña librería de Fernando Fe, que era una de las mejores casas y las más prestigiosas de entonces, muy especialmente en el mundo en el ámbito de la poesía. Estaba esa librería, que era también editorial, en la carrera de San Jerónimo. Y por otra parte, no tuvo mal tino el jovencísimo Anaya, porque lleva una carta prólogo de uno de los grandes precursores del modernismo, el poeta cordobés de Puente Genil, Manuel Reina, que, dados los pocos años del autor del libro, escribía Reina estas palabras: qué pocos literatos en esa edad habrán escrito con la elegancia y la alteza de pensamiento que avaloran los versos de usted, y cuántos lauros reserva el porvenir al que a los 20 años traza con mano firme y cerebro luminoso composiciones tan bellas como las de Cantos sin eco. Entre los poemas del libro, por lo que revela de sus lecturas, tiene especial interés el titulado Leyenda Heine, que era, ya saben, el posromántico alemán que tuvo muchísima influencia en el posromanticismo español, incluso especialmente en la poesía de Becker, que parece que hay una ligación. En este Heine, el posromántico, curiosamente, por la crítica oficial, era tratado no con mucho cariño. Hablaban de los suspirillos germánicos del poeta Heine, de los poemas breves, etc. Bien, pues es curioso que este joven
Este joven malagueño pues ya estaba en la lectura de ese posromántico alemán. Bien. En la revista madrileña Álbum de Madrid, una revista de cierto prestigio en el mundo sobre todo de la poesía, tuvo una buena recepción en el apartado Impresiones de lectura. El escritor y crítico de la generación del 98, Bernardo González de Cantamo, elogia la capacidad del autor para expresar sensaciones, sentimientos, deseos, y destaca el acierto en el uso de la sinestesia, el intercambio de sensaciones, e igualmente el acierto en captar el colorismo paisajístico. Al año siguiente, en 1900, y también en la librería de Fernando Fe, publica un nuevo libro con un soneto prólogo del poeta posromántico y académico de la RAE, de la Española, Emilio Ferrari. O sea, el joven Anaya con 20 años se orientaba muy bien y iba tocando las teclitas que le venían bien. Seguimos. El libro que, desde su mismo título, el libro se llama Medallones, se sitúa en una tradición estética claramente modernista, en concreto de la línea modernista proveniente de la rama parnasiana francesa, o sea, de gran atención a la perfección formal en la composición del poema. Por otra parte, en cuanto a la materia poética, presencia de referencias culturalistas, sobre todo de orden griego y mitológico, poemas como Olimpiades, El Fauno, Paisaje Arcadio, dedicado a Juan Ramón Jiménez, Simbólica, un poema dionisíaco dedicado a Villa Espesa, o Los Triclinios, dedicado al novelista Eduardo Zamacois, en el que tenemos clara muestra de la fuerte presencia de la sensualidad y el erotismo. La poesía de Anaya tiene un fuerte contenido, a veces muy, digamos, muy costumbrista, pero otras es muy erótica y muy bien llevada, al igual que lo fueron sus primeras novelas, que estaban muy en consonancia con la novela corta erótica de principios del siglo XX. Pues bien, digo que hay presencia de ese mundo. He aquí, por ejemplo, ejemplificadores en este sentido, en el sentido de la sensualidad, del erotismo. He aquí, ejemplificadores en este sentido, unos versos de ese largo poema, es un poema muy largo, formalmente en perfecta alternancia de endecasílabos y hexasílabos. Leo simplemente una de las estrofas. En su triclinio, el poema, como digo, se llama Los Triclinios. En su triclinio de fragantes flores, los muslos anillados, brinda Olimpia por todos sus amores, presentes y pasados, mientras la hermosa lesbia Mitilene, desnuda y perfumada, sobre sus senos lúbricos retiene los senos de su amada. Es un poema claramente erótico que recuerda muchísimo a un poema que yo creo que si alguien no lo conoce, no lo ha leído, debe esta misma noche lanzarse a internet y leerla, que es Mujer de Moras, de Salvador Rueda. Una auténtica joya. Una auténtica joya. Un poema de un erotismo y a la vez de una sensualidad, de un colorismo, de un barroquismo, de un modernismo. Un prodigio total escrito por Rueda cuando era muy joven. Mujer de Moras. Mujer de Moras, con una anécdota que no es cuestión de entrar en ella, pero que, por ejemplo, la escena de la nata y las fresas en 9 semanas y media de Michael Rooker, etc., se queda a la altura de una babucha. Pues ese mundo es el que está en este poema de Anaya. En estos dos primeros libros, poéticos, Anaya, siempre generoso en estos asuntos, rinde homenaje con dedicatorias, además, por ejemplo, a los ya nombrados, a Juan Ramón, a Villa Espesa, a Zamacois, etc., pues rinde homenaje a amigos más cercanos de Málaga. Por ejemplo, a Arturo Reyes, a Narciso Díaz de Escobar, a Ricardo León o a Manuel Alto Laguirre. Manuel Alto Laguirre, el padre del poeta del 27. Claro, el otro es más joven.
El padre, que era, como saben, juez en Málaga y que era también dramaturgo. Llegó a escribir sobre todo obras de teatro. Y estaba entre el grupo de amigos de Anaya. No eran especialmente en el mismo, digamos, trato de amistad que tenía, sobre todo con Narciso de Escobar, con Ricardo León, etcétera, pero sí eran también amigos. Al final de estos dos primeros libros editados en la librería Fernando Fe, se anunciaban, al final de ambos volúmenes, se anunciaban otros títulos en preparación como Acuarelas, Crepúsculos, En el país del sueño, y quedaron simplemente en eso, en anuncio, porque aquí se detuvo en cuanto a edición antes de haber cumplido los 21 años, un poco a los gambos, no con el mismo, digamos, pero sí con la misma edad, cuando deja de escribir. Bien, pues antes de haber cumplido los 21 años deja la poesía, deja su trayectoria poética, el joven Anaya. No estaba conforme con su propia poesía, era un poco autocrítico. Así es que entró en silencio. En una entrevista de unos 20 años después, hacia 1926, cuando ya era un novelista reconocido, llegó a calificar sobre todo su primer libro como una magnífica serie de ripios. Es verdad que hay muchos ripios, pero no es todo, a veces no es todo. Mis versos, dijo, y desde luego el segundo libro no es muy distinto al primero, tiene mucha más solidez. Es un libro, el segundo, que está más en la línea de un gran parnasiano, muy ligado a Málaga, por cierto, el Duque de Amalfi. El Duque de Amalfi, que era un modernista, y entonces estar en esta línea, o en la línea del primer Manuel Machado. En esa línea está el libro Medallones. En fin, pero él dejó de escribir, porque dijo, mis versos no eran ni buenos ni malos, y ese era su principal defecto. Yo les quería más incorrectos, más míos, más rebeldes, más personales, que no se parecieran a los de nadie, como los de Rueda, como los de Rubén. Así dejé el verso sin haber escrito la marcha triunfal y sin haber concurrido tampoco a ningunos juegos florales. Abandonó la poesía y por dificultades, y no por dificultades para versificar, porque él llegó a decir que le costaba más urdir la estructura de un capítulo de una novela que escribir media docena de sonetos. Muchos años después, sin embargo, cuando ya era un novelista de éxito, la colección... digo que muchos años después, la colección madrileña Los Poetas publicó en 1930 la selección antológica de aquellos libros iniciales con algún nuevo poema inédito, que titularon los editores Sus mejores versos, con un interesante prólogo y muy justo del conocido crítico Edmundo González Blanco. En fin, lo que no abandonó fue su pasión por la literatura, ni por estar en relación con instituciones culturales malagueñas. En 1003, según figura el 8 de octubre del año 1903, impartió una conferencia sobre los alquimistas en la Sociedad de Ciencias de Málaga, la actual Sociedad Malagueña de Ciencias, texto que fue publicado precisamente en la imprenta familiar La Ibérica. Por entonces también, hacia 1904, fundó la Sociedad La Decuria. Es una sociedad poco conocida que él fundó en Málaga. La Sociedad La Decuria, de un nombre evidentemente en romano. La Decuria será reunión de 10 centuriones o las distintas parcelas en que se dividía una curia romana. De manera que la Decuria fue una sociedad fundada por él, que era una tertulia de jóvenes escritores, artistas y periodistas, cuyos miembros se identificaban en unos mismos ideales sociales, políticos y estéticos. El grupo se reunía de noche en el Café del Senado, en la calle Moratín, esquina calle Granada, enfrente de Denis Belgrano, en esa parte. Se entablaban debates sobre cuestiones de actualidad, sobre todo cuestiones políticas muy presentes,
que eran seguidos a veces incluso con interés por los parroquianos. Además de los jóvenes malagueños de la tertulia, cuando estaban en Málaga se unían a ellos otros amigos como el crítico musical Rafael Mijana Gordon, malagueño, o Ricardo León, no malagueño, pero que había estado mucho tiempo aquí en Málaga y que por entonces era redactor del Liberal de Madrid. La Decuria organizó concursos literarios y tertulias sobre casi todos los escritores de la generación del 98, que estaban entonces en plena producción literaria. En esas tertulias dio a conocer el joven Anaya primicias de la novela que estaba escribiendo y que fue un auténtico despegue literario, la novela Rebelión. La publicación de Rebelión, ahí está. La publicación de Rebelión, tenía apenas 25 años Anaya, supuso un rotundo éxito. El influyente escritor y crítico González Blanco la recibió como quien ve cumplida una esperanza. Dijo el crítico: hemos encontrado al novelista que buscábamos. Me consta que no soy yo solo quien lo andaba buscando, entre los jóvenes de la nueva generación. Después de Blasco Ibáñez, de Baroja, de Martínez Sierra, ¿no es cierto que faltaba alguien? Y he aquí que surge espontáneo y lozano, como brote nuevo de primavera, un novelador que hasta ahora había permanecido inédito como tal. Se trata de González Anaya, poeta colorista, parnasiano y suntuario, autor de Medallones y Canto sin eco. Su primera novela, Rebelión, desconcertó a la crítica inmediata. Participaba de ella, de esa novela, huellas de la prosa modernista, mezclada con la herencia del realismo e incluso la superación realista que supuso el naturalismo de Émile Zola. Hay que tener en cuenta que para entonces ya había publicado doña Emilia Pardo Bazán su ensayo La cuestión palpitante, con sus innovadoras ideas acerca de la renovación de la narrativa realista. Rebelión, centrada en la ciudad de Málaga, es una novela abiertamente crítica, incluso con cierta deriva anarquista en planteamientos sociales. Llegó a pensarse en que era una novela políticamente en clave. El autor llegó a declarar que hubo quien le abordó con una lista de personajes en la calle, una lista de personajes de la obra, para que le aclarara a quienes correspondían en la realidad. El caso es que el éxito, claro, fue muy grande el éxito porque la novela se agotó, fue tan rotundo que llegó a agotarse. Más adelante, en los años 30, se harían 2 ediciones en Barcelona. Bien, influyó sin duda la crítica que le hizo un respetado crítico y dramaturgo local como Alto Laguirre, ya lo hemos nombrado antes, para el cual existe un dualismo incomprensible en la hermosa novela de González Anaya. Algunos capítulos descubren a un discípulo aventajado de Galdós y en otros asoma la musa degradada de López Dago, que era un novelista seguidor de Zola. Unas veces desvelan psicologías dedicadas a Paul Bourget y otras se detienen en describir con entusiasmo un verdadero almacén de ropa blanca, celeste, rosa, o sea, muy a los Gabriel Miró. Mezclaba, digamos, cosas muy contrapuestas, de ahí que diga Alto Laguirre eso. Existe un dualismo incomprensible en la hermosa novela de Anaya. E influyó sin duda mucho más la rotunda crítica de Unamuno. Dice Unamuno, dice que se publicó esa crítica en Málaga, en la Unión Mercantil. En 3 días, lunes, martes y miércoles, he leído Rebelión, que acabé ayer. Esto dirá el interés con que he leído la novela, no pudiendo dejarla apenas comenzada. Y son muchos los libros que no acabo, dice Unamuno. No sé qué suerte correrá Rebelión, pero si llevara la firma de uno de los novelistas de cartel, se vendería como pan bendito. Cierto que siempre se vende mucho más, por lo menos aquí, cualquier mamarracho de un autor favorito del público que la obra maestra de un principiante.
Es libro fuerte, franco, sentido, claro, ameno, pero su autor no tiene aún nombre de cartel en nuestra República de las Letras y vive lejos de la corte. Claro, la crítica es extraordinaria. Fue un revulsivo, con lo cual la novela se agota. El impacto del éxito obtenido y sobre todo la tan cualificada recepción por parte de escritores como ya he mencionado Unamuno, o Galdós, o Pardo Bazán, o Baroja, o Blasco Ibáñez, de todos recibió alabanzas Anaya, el joven Anaya. Pues ese éxito enorme pareció llevarle a un bloqueo creativo del que lo sacó otro gran escritor y periodista, Ortega Munilla, el padre de Ortega y Gasset, que en una visita a Málaga, claro, él tenía la cosa de que estaba muy en contacto con todo el mundo, porque quien venía a Málaga del mundo de la literatura pasaba por la Ibérica. Claro, eso también le daba esa especie de marketing del principio del XX. Entonces, en una visita a Málaga se entrevistó con él y Ortega Munilla le aconsejó que escribiese otra novela. Así es que 10 años después de Rebelión, publicó La sangre de Abel en el año 1915. Otra novela centrada también en Málaga. No es que hasta entonces no hubiese sido producto no es que hasta entonces todo hubiese sido producto del bloqueo creativo. No fue eso, sino que González Anaya, digamos que aparte de su trabajo regentando la librería familiar, que era también empresa editorial, la Ibérica, pues aparte de eso, fue conjugando los que creo que fueron pilares fundamentales de sus inquietudes y de su vida. La escritura, tanto en cuanto a creación como en cuanto a creación literaria, como en cuanto a publicaciones periodísticas, porque que abundaron por entonces, la escritura, la política y también la actividad sociocultural. Si entre finales del XIX y la primera década del XX es cuando se manifiesta en la escritura, será en la escritura de la poesía, será en la década siguiente, cuando empiece públicamente, la década siguiente, o sea, la década de los años 10, etcétera, antes, pues será cuando empieza a manifestarse en sus actuaciones políticas y digamos que socioculturales. Según figura en las actas de la Academia, el 19 de enero de 1914 es nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Solo había publicado hasta entonces los 2 libros de poesía, la novela Rebelión y la conferencia Los alquimistas. Y 2 años después, el 1 de enero de 1916, fue elegido alcalde de Málaga por primera vez por el Partido Liberal de Santiago Alba, con el apoyo del jefe local de ese partido en Málaga, que era Luis de Armiñán. Mandato que duró hasta mediados del 17. Experiencia que él, ese es el Anaya joven, experiencia que él, naturalmente, letrerido como era, llevó también a un libro y escribió ese libro año y medio en la alcaldía, Glosario de la vida municipal. Eso es como un informe, digamos, de la vida municipal. De manera que se editó en la imprenta de la Ibérica. Bien. De manera que primer periodo suyo como alcalde por el Partido Liberal de Santiago Alba entre el 16 y el 17. Un segundo mandato como alcalde, pero mucho más corto, tuvo lugar en 1918, entre el 18 y más o menos entre finales del 18, unos meses simplemente. Durante su primera etapa de alcalde crea el patronato del Museo Provincial y durante el tiempo de sus 2 primeros mandatos, entre el 16 y el 18, fue cuando se estaban llevando a cabo las obras de la construcción de la nueva Casa Consistorial del Parque, que se inauguraría en 1919, pero él ya había dejado de ser alcalde. Volvería a serlo nuevamente bastante después. Por tercera vez fue alcalde en la época de la Segunda República, entre agosto del 35 y enero del 36. Ya llegaremos a eso. También
por el partido de Santiago Alba, que en este caso había cambiado de nombre. Era el Partido Republicano Radical. Pero llevando al hilo de aquellas primeras décadas del siglo XX y a la labor de Anaya y a la consideración sobre su persona, por entonces, porque era un joven brillante y muy respetado y muy querido, por entonces el ayuntamiento lo nombró hijo preclaro de Málaga en 1915 e hijo predilecto de Málaga en 1917, así como cronista oficial de la ciudad. Durante los años 20 fue presidente de la Asociación de la Prensa, que este año cumple 120 años. Él fue presidente de la y fue creador de una institución ligada a la prensa, muy querida por entonces y hasta relativamente hace poco tiempo, creador del Montepío de Periodistas. En cuanto a su actividad en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, a la que pertenecía desde 1914, no consta que fuese mucha en su tiempo, su actividad no fuese mucha en ese tiempo, aunque sí figura en actas que el 13 de septiembre del 16, porque él era muy generoso, propone a uno de sus grandes amigos, Enrique Mapelli Raggio, para cubrir la plaza de Eugenio Picó Garín, que había sido nombrado catedrático de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, y esa cátedra le obligaba a trasladarse y cambiar de residencia y, por tanto, dejar la Academia de San Telmo. En algún momento sí hay alusiones por felicitación, como esta de agosto del 27, durante la presidencia de Fernando Guerrero Strachan, en que se anota que, por acuerdo unánime y entusiasta, fue felicitado el queridísimo compañero don Salvador González Anaya por su última obra literaria Nido de cigüeña, que tantas y tantas alabanzas le está proporcionando de la más severa crítica y de los profesionales. Con tan plausible motivo se acordó agasajar al compañero con una comida íntima a la que solo concurrirían los académicos y también se aconsejó que se adquiriesen ejemplares de dicha novela para la biblioteca de la corporación. El señor González Anaya dio las gracias a sus compañeros y amigos en muy sentidas frases. Son la literalidad del entonces secretario de la Academia. El acto de homenaje tuvo lugar en los Baños del Carmen. Al año siguiente, en el 28, Anaya es nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y 2 años después será nombrado presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. En sesión extraordinaria, que fue presidida por Rafael Murillo Carrera, tengo que hacer un inciso sobre esta historia, sobre este señor. Fue presidida por Rafael Murillo Carrera. En el elenco de presidentes que hemos visto al principio, pues figuran los que han sido presidentes de la Academia. Claro, no figura Rafael Murillo Carrera, pero debía figurar siempre. Yo creo que fue el hombre que más hizo por la Academia, sobre todo en tiempos difíciles. E incluso en tiempos en que algún presidente, por ejemplo, algún presidente realmente nunca venía. Y siempre presidía Rafael Murillo Carrera. Eso está en las actas. Una y vez, y otra vez, y otra vez. De manera que realmente Murillo Carrera fue imprescindible en la Academia, sobre todo en los tiempos difíciles que se avecinan en este relato. Digo que cuando muere Guerrero Strachan, pues se convoca una sesión extraordinaria en que Murillo Carrera, que presidió, en este caso, presidió por muerte de Guerrero Strachan, no porque el que no venía era Gros Orueta, el marqués de Casalorín, venía muy poquito, tendría otros asuntos. Bien, Strachan sí era muy cumplidor, pero muere, se convoca la sesión extraordinaria para dar cuenta del fallecimiento. Y 2 sesiones después, en la del 25 de abril, se da cuenta del nombramiento de Salvador González Anaya como presidente. Y en la del 30, el nuevo presidente toma posesión.
El consiliario Rafael Murillo felicita a la Academia porque hubiese recaído el nombramiento de su nuevo presidente en el ilustre novelista tan querido y admirado por todos sus compañeros de corporación. Y habla Murillo Carrera del honor que para él ha constituido presidir esta sesión, que puede calificarse de memorable. Tras lo cual intervienen varios académicos, la acta esa es larguísima. Por ejemplo, Álvarez Dumont tomó la palabra para decir, muy interesante, que siguiendo una costumbre tradicional se levanta, dice el secretario que toma nota de lo que allí pasa, se levanta a dar la bienvenida al señor González Zanaya en nombre del grupo de los pintores de la corporación, como hizo cuando ocuparon la presidencia presidentes anteriores, a los que había pedido, al tiempo de saludarles, que hicieran dejación en la Academia de su filiación política. Hizo resaltar, Álvarez Dumont, que la costumbre de elegir presidentes políticos se interrumpió con el nombramiento del llorado Guerrero Estracha y que ahora se robustecía esta costumbre con esta laudable, con esta elección del brillante escritor al que sus compañeros de academia consideran también pintor, ya que sus magníficas descripciones constituían verdaderas obras pictóricas. Rogó además que velase y engrandeciese en todo lo posible el Museo Provincial. Cogió también la palabra el señor Mapelli y en elocuente frase saludó, dice el secretario, al nuevo presidente cuya personalidad literaria encomió, prometiéndose que la actividad y el amor probado a las bellas artes por parte del señor González Anaya habrían de ser altamente beneficiosos para la Academia. En las dos juntas siguientes del mes de mayo, estamos en mayo del 30, ya como presidente de la corporación, presentó proyectos sobre la posible futura sede del museo, sobre la celebración del centenario del pintor Niño de Guevara, sobre el proyecto de mausoleo al pintor Muñoz de Gres, sobre las noticias por verificar e investigar de posibles cuadros que se decía de Tiziano, que se decía que habían aparecido en la iglesia de San Felipe Neri, sobre el proyecto de exposición con obras de pintores y escultores académicos en el salón de la propia académica, sobre las gestiones para la cesión de las obras de la obra, dice literalmente, la autopsia del corazón. En realidad, el cuadro ya sabemos que se llamaba primitivamente la autopsia, y después pasó y tenía corazón, etcétera, pero aquí le llama la autopsia del corazón, de Simonet. Y también lo que parece haber sido, también habló en esas secciones suyas de iniciales como presidente, digo que también habló lo que parece haber sido un clásico en la vida de la Academia, la petición de una subvención digna para poder llevar a cabo las actividades académicas y, para más coincidencia con el hoy, con el día de hoy, con la situación actual, el asunto de la reforma de los estatutos. O sea, se ve que es cierto que no hay nada nuevo bajo el sol, porque en eso estamos ahora mismo. Bien. En fin, este inicio con tanto impulso, con tanto ímpetu en el periodo presidencial de González Anaya no quedó en espejismo, sino que, en efecto, durante los siguientes 25 años, hasta su muerte en 1955, queda constancia de la dedicación personal en atender a todo lo que tuvo que ver con lo relacionado con el deber de la Academia en velar por el patrimonio artístico malagueño. Entre los ejemplos de esa actividad pueden estar los relacionados con la muerte de Salvador Rueda en 1933, que era académico de honor. Yo hasta hace poco no lo he sabido, porque no figuraban en una parte y leyéndolas hasta te enteras de muchas cosas. Era académico de honor. Se nombra una comisión para la asistencia a los funerales, se plantea el asunto del posible emplazamiento de un busto del poeta. El académico Francisco Palma ofrece un vaciado de la mascarilla y otro de la mano derecha de Rueda, que se colgarán junto con la última pluma que utilizó el poeta en un fanal que lo resguarde. Yo no sé si eso se ha perdido.
nunca lo he visto. Se nombra comisión para la representación en el homenaje al músico Eduardo Con. En varias juntas se da cuenta de comunicaciones del director general de Bellas Artes, Ricardo Orueta, sobre cesiones de obras pictóricas y escultóricas, y se acuerda el agradecimiento al señor Orueta, entre comillas, por proteger los intereses artísticos de su ciudad natal. Se presentan informes sobre el lamentado estado de la Alcazaba, se nombra académico por su disponibilidad en relación con la protección patrimonial a Juan Tembury, se editan catálogos y homenajes, creo que ya aquí este será Anaya más o menos académico, ¿verdad? Entonces voy diciendo que se editan catálogos y homenajes como este catálogo que fundamentalmente llevaba Murillo Carrera, pero que colaboraban distintos académicos. O, por ejemplo, este homenaje a Bernardo Ferrandi, editado también entonces, por impulso del propio Anaya, pero con colaboración de académicos varios, o este de Moreno Carbonero, y más atrás. Bien. Entonces, se presentan informes sobre, se dan catálogos y homenajes, como estos que acabamos de ver, con la participación sobre todo de Murillo Carrera, pero también de diversos académicos y el impulso de Anaya. Dos momentos creo que son especialmente reseñables en el tiempo histórico que le tocó vivir por entonces. El primero, solo un año después de su nombramiento, había sido nombrado en la primavera de 1930. Entonces, el primer cosa especialmente creo que interesante, solo un año después de su nombramiento, con la proclamación de la Segunda República. Entonces, él era un hombre muy coherente. Él, por pura coherencia, manifestó, y puesto que había sido nombrado por una real orden, puso su cargo a disposición del gobierno. Los académicos, dada la gran labor que el presidente estaba llevando a cabo, elevaron escrito a la Dirección General de Bellas Artes del gobierno republicano, ya saben que los presidentes eran nombrados por el gobierno. Entonces, elevaron escrito a la Dirección General de Bellas Artes para que no aceptara la dimisión de Anaya, de manera que realmente fue confirmado en su cargo. Pero él había puesto esa coherencia, ¿verdad? Por otra parte, desde aquel mes de abril del 31, el nuevo alcalde de Málaga, Emilio Baeza Medina, que por cierto era de Torros, la exarquía al poder, pues el primer alcalde republicano de Málaga, Emilio Baeza Medina, miembro del Partido Radical Socialista, fue nombrado por el gobierno, aunque no era académico, nuevo conciliario de la academia. Se ve que el gobierno quería tener dentro a alguien mirando. Y el académico, por ejemplo, Enrique Papelli, también tuvo responsabilidades políticas en ese momento. El segundo momento tuvo que ver con el desempeño de sus funciones presidenciales, que fue entre el 35 y el 36. En el 35, o sea, durante todo el tiempo de la República, él había sido presidente de la Academia, además con bastante participación en cuestiones sociales, etc. En el 35, él había puesto su cargo aquí hay un poco de confusión en las actas, entre otras porque se perdieron. Bien. Había puesto su cargo a disposición gubernamental, casi con toda seguridad, creo, por su nombramiento como alcalde, porque fue el momento en que fue nombrado alcalde. Él fue alcalde en la parte final de la República, como ya dijimos antes. Entonces, por su nombre, probablemente puso su cargo a disposición del gubernamental. Lo que sí he sabido, eso es una cosa un poco oscura, lo que sí he sabido es que poco después de que en enero del 36 dejara su cargo en la alcaldía, porque él dimitió como alcalde en el 35, poco antes de que fueran las elecciones que ganó el Frente Popular, él dejó de ser alcalde en enero del 35. Entonces, poco después, él hizo un viaje a Italia para visitar museos y monumentos, un viaje simplemente que tenía programado, museos y monumentos. Coincidió su vuelta con el 18 de julio del 36 y se encontró con que la frontera entre Francia y España estaba cerrada. Y se quedó aislado. Incluso habló de
de pasar hambre y de dormir en un banco del Parque de Marsella, en fin. Entonces, gracias a sus contactos con su amigo el periodista malagueño Alberto España, que vivía en Tánger, este Alberto España tenía una gran labor periodística en Tánger, había sido director de varias cabeceras, de las medias, etcétera, había sido sobre todo redactor de un gran diario de tangerino, el Heraldo de Marruecos, y que en ese momento de la llamada de Anaya, ya no estaba en el Heraldo de Marruecos, pero sí en el Mogrebí, un diario que él había fundado. Entonces, gracias a ese contacto, porque España lo atendió, o sea, Alberto España lo atendió inmediatamente, pudo viajar y establecerse allí, en Tánger. Y allí permaneció hasta su regreso a Málaga con posterioridad al 8 de febrero de 1937. De manera que, sigo con las actas de la Academia, que en el acta del 25 de febrero del 37, el 8, ya sabemos, el 25 de febrero del 37, se celebra una nueva sesión de la Academia, porque las actas de la Academia, la última acta de la Academia que se conserva anterior a la guerra es en la que el arquitecto González Edo toma posesión. Después hay un corte, no hay actas, hasta después, hasta estas que están aquí. Bien, entonces, en esa acta del 25 del 37, ya asiste Anaya a la Asamblea, o sea, a la Junta, pero asiste como mero académico, puesto que él 2 años antes había presentado su dimisión. Había puesto su cargo a disposición gubernamental. Y por otra parte, en ese intervalo había habido otro presidente de la Academia, que también está muy oscuro eso, que fue José Estrada, pero José Estrada había sido fusilado. En fin. En sesión del 27 de febrero, o sea, se ve que la cosa era tan convulsa, o estaban tan ávidos de reuniones después de mucho tiempo de reuniones, que se reunieron el 25 y el 27 otra vez de febrero. En sesión del 27 de febrero, el académico Álvarez Dumont, en un momento, dice el acta, en un momento en que Anaya se ausentó de la sala, propone Álvarez Dumont, que se haga ante el gobernador, el nuevo gobernador, claro, el trámite necesario para que González Anaya siga siendo el presidente, dada su brillante labor en la etapa anterior. Hubo acuerdo general. La petición fue aceptada y meses después, en la Junta del 14 de julio del 37, volvió a tomar posesión como presidente otra vez, 2 veces en muy poco tiempo. Bien, aparte de esta dedicación a nuestra institución, estamos con su faceta de académico, González Anaya tuvo una vida académica intensa. Fueron numerosos los nombramientos en diversas academias. Recordemos que en el 28 había sido nombrado correspondiente de la de Bellas Artes de San Fernando. En el 33, todavía en la República, fue nombrado correspondiente de la Real Academia Española en Andalucía para cubrir la baja de Salvador Rueda. Bueno, en realidad, en ese momento, la RAE había perdido su R, era la Academia Española, evidentemente. Bien, pero luego ya... entonces fue correspondiente de la Academia Española en el 33 en sustitución de Salvador Rueda, que acaba de morir. Fue también correspondiente de las academias de distintos lugares de España, de Córdoba, de la de La Coruña, la de Valencia, y miembro de algunas academias e instituciones extranjeras como Buenos Aires, Coimbra, Gotemburgo, Los Ángeles, Bolonia, San Marino. Y en 1948, académico de número de la Real Academia Española, para ocupar el sillón L minúscula, sillón que habían ocupado sucesivamente Harcenbus, Marcelino Menéndez Pelayo y Jacinto Benavente, Benavente había sido elegido en el año 1912, pero tras 30 años sin leer el discurso, aceptó incluso ya era premio Nobel, entonces aceptó Benavente ser nombrado académico de honor. Entonces, para cubrir esa plaza, fue elegido González Anaya,
que tomó posesión el 28 de noviembre del 48, con un discurso sobre los costumbristas malagueños, al que contestó uno de los proponentes, don Agustín González de Amezúa. Él hace ese discurso, que es un discurso magnífico sobre el costumbrismo malagueño, quiso rendir un homenaje a esta escuela malagueña de entre el 19 y el 20. Al acto de toma de posesión en Madrid asistieron numerosos malagueños, entre autoridades del Ayuntamiento, de la Diputación, académicos de San Telmo y amigos, que días después le ofrecieron un banquete homenaje. Esto ya, creo, no sé si no lo he puesto. Este es el discurso. Bien. Días después ofrecieron el banquete homenaje que recogía múltiples. Es que hay una publicación que se me ha, con las bullas de esta tarde no la he metido, pero efectivamente se hizo una publicación con todas las adhesiones, poemas dedicados, en fin, una publicación breve pero muy intensa en relación con este homenaje malagueño. El espíritu un tanto burlón de Anaya, porque efectivamente, y en eso parece que le salió a su padre, que también era un hombre poco guasón, sobre todo con tantos elogios del momento, muy especialmente por lo de inmortal como académico de la española, saben que suele hablarse de los inmortales, pues cuenta su sobrino Juan Cepa en su breve biografía apasionada de un académico que le editó Ángel Cafarena, cuenta que un día le dijo, después de tanta bomba, dice: sobrino, ya soy inmortal, avisa al notario que voy a hacer testamento. Desde luego, la suya había sido una vida, coloquialmente dicho, de no parar, en la que ni la política, las múltiples causas sociales y socioculturales hicieron que dejara su verdadera pasión primera, la literatura, sobre todo la narrativa. Entre 1905, fecha de publicación de su primera novela, y 1951, fecha de la publicación de la última, González y algunas más quedaron inéditas, quedaron algunas, incluso algunas que la censura no permitió que se publicara y quedó inédita. Bien, y en algún lugar tiene que estar, no sé si la familia tiene, una novela que incluso se llama Sacrificio, una historia muy curiosa, no es cuestión de enrollarse ahora por ahí, pero es muy interesante. Bueno, pues entre el 1905 y el 51, fecha de la última novela, Anaya publicó 14 títulos, que desde el principio, como vimos antes, contó con buenísima recepción de los más notables. Jacinto Benavente, por ejemplo, escribió, ya que había publicado Anaya bastantes novelas, escribió lo que sigue: González Anaya es de los pocos novelistas que leo. Son tan aburridos casi todos, pero este es siempre interesante y ameno, comparable al glorioso don Juan Valera por la pulcritud y el donaire, y más conocedor de la vida que él. No tiene más defecto que no ser del corrillo de los superhombres de Madrid. Precisamente fue la pulcritud en la escritura algo que siempre llevó a gala Anaya, que en una entrevista dijo: en la prosa de mis libros, aunque parezca fácil y fluida, el trabajo de producirla es de extremada lentitud. Me gusta que la prosa tenga su ritmo, como el verso, aunque distinto, ritmo secreto y no tan fácil como el de los octosílabos, y que cada vocablo exprese hasta la matriz su sentido, cual aquellos obreros de la Edad Media que labraban amorosamente hasta los objetos más vulgares. A mí me encanta recrearme en la palabra. Esta labor de rescate de palabras y de utilización del léxico muy precisa a veces ha hecho que se tilde a Anaya de arcaizante. Sin embargo, eso es una cosa que admiraban, sobre todo los académicos de la española, admiran de arcaizante. Yo creo que él a veces incluso se reía de eso. Traigo aquí una cosa que el otro día que debo a don Luis del Río Mapelli, que es presente, y a su esposa, doña Rosario Camacho. Me facilitó Rosario el otro día la dedicatoria que hace
del libro El castillo de Irás y no volverás, a su gran amigo Enrique Mapelli Raggio. La dedicatoria es que Anaya debía tener una enorme facilidad para escribir. Sus dedicatorias son, bueno, la dedicatoria ya 2 páginas, pero es la primera, 2 páginas. Pero hay un momento de esa página, que es un poco, en que, hablando con el amigo, porque evidentemente, y está incluso como de broma, que dice del verbo asir, asgo la peñola, asgo la peñola. Evidentemente se cojo la pluma para asgo la peñola para recordarte. O sea, es decir, naturalmente esto, evidentemente, es una forma arcaizante, pero yo creo que en el contexto en que está es de broma y de complicidad con el amigo. Bien, pero efectivamente él era un hombre muy, muy cuidadoso en cuestiones del lenguaje. La narrativa de González Anaya, en lo que, como apuntábamos al principio, puede verse, en la que, como apuntábamos antes, puede verse una conjunción de realismo, se le consideraba heredero de Valera o Galdós, de naturalismo, solía, como hacían los naturalistas, documentarse sobre el terreno, viajando a los lugares de las ciudades a las que iba a escribir. En la novela que tiene sobre Granada, incluso llegó a dar una vuelta en avioneta para ver La Vega desde arriba. O sea, era un hombre enteramente naturalista, como lo que hacía Zola, que se iba a tomar nota a la salida de la fábrica para ver los obreros, cómo salían, etc. Entonces, pues, digo, en esa narrativa suya, que conjuga varias cosas, el realismo, y se le considera heredero de Valera o Galdós, el naturalismo, se le considera incluso emparentado con Pardo Bazán, del regionalismo, se le ha emparentado con los costumbristas, sobre todo andaluces, de la novela social, se le ha relacionado con la visión de los escritores 98istas, de la prosa modernista, el cuidado excesivo y luminoso del colorismo lo acercan claramente a Gabriel Miró. Es decir, es una obra narrativa, la de Ayala, en sus 14 novelas, que podría distribuirse en 4 grupos atendiendo a criterios potentes en él, por tener muy sustantivo, como es el criterio geográfico, como algo realmente sustantivo para el desarrollo de sus novelas y para, la escenografía de sus novelas. Entonces, creo yo que pueden clasificarse o agruparse en 4 grupos que serían novelas de temas malagueños, que son las más, son 7 novelas: Rebelión, La sangre de Abel, El castillo de Irás y no volverá, La bruja de la ilusión, Las vestiduras recamadas, Luna de sangre y El camino invisible. Novelas de la provincia de Málaga: La jarra de azucena, centrada en Antequera, Tierra de señorío, centrada en Ronda, aunque esa Tierra de señorío lleva un apéndice que es, en homenaje a su madre, que procedía de Cártama. Escribió una especie de cuento largo o novela corta que la publicó junto con Tierra de señorío, que se llama El llavero de Anica la Pimienta, muy, muy costumbrista, y está dedicado a su madre. 4 de tema andaluz: Nido de cigüeña, probablemente la que todos consideran su mejor novela, que está centrada en Écija, La oración de la tarde en Granada, Nido real de gavilanes en Baeza y Los naranjos de la mezquita en Córdoba. Y una novela de tema no andaluz, pero con Málaga de fondo, que es Luna de plata, que es sobre su viaje a Italia. Si para el título de esta conferencia mencioné 3 obras, una de juventud, Rebelión, del año 1905, y 2 de madurez, Las vestiduras recamadas, del 32, y Luna de sangre, del 42, las 3, por cierto, las 3 novelas discurren en Málaga. Pues si mencioné esas 3 novelas en el título, fue porque creo que representan 2 momentos muy distintos en lo vital, en lo ideológico y en lo estético en la vida de Anaya. Probablemente no sean sus novelas más sólidas. Buena parte de estas son, novelas cubiertas de novelas que están... Esta es su porque su obra es completa. Probablemente no sean su novela más sólida. Buena parte de la crítica coincide
en señalar al nido de cigüeñas, los naranjos de la mezquita y el camino invisible como las más logradas. Pero sí 3 novelas, esas del título, en que el planteamiento narrativo ha pasado de la ilusionada exaltación crítico-social y casi anarquizante de la Naya joven a cierto desengaño con respecto a antiguos ideales y posición casi de documentación cruda con respecto a los sucesos malagueños que él vivió en las revueltas y destrozos que él vivió personalmente de mayo del 31 y que no veló en las vestiduras recamadas, centrada sobre todo en las vestiduras recamadas de Semana Santa y en la pérdida, que es como un leitmotiv ante toda la novela, del Cristo de Mena. O en los sucesos de la convulsa Málaga de entre el 36 y 37, que él no vivió directamente porque, como dije antes, en ese momento estaba en Tánger, pero no veló en forma de novela epistolar en la obra Luna de Sangre, que él catalogó como novela-reportaje. El mismo año en que fue elegido académico de la RAE, en 1948, se publicaron sus obras completas en la madrileña editorial Biblioteca Nueva, con un extenso estudio previo de Gregorio Marañón, un estudio que está fechado en San Juan de Luz, que estaba entonces Marañón, volumen en el que aparece la autoentrevista Conócete a ti mismo, de la que hablábamos al principio, que había sido publicada en la Estafeta Literaria en 1945. Es decir, en el tiempo, decíamos al principio, de la sosegada madurez, cuando vine a visitarlo él de joven, el de la fotografía, en el tiempo de la sosegada madurez, después de una vida casi de vértigo, una vida en la que, como también puede verse en una entrevista publicada en el diario ABC en agosto de 1934, se refugiaba en la paz de su casa y su familia. Su mujer, María Victoria Viana Cárdenas, que por cierto era parienta de Strachan. Esta señora era pariente del tío de Strachan, de Eduardo Strachan. Su mujer, Victoria Viana Cárdenas, procedente también de Cártava. Y sus 3 hijas, María Dolores, a la que llamaban Loló, María Victoria, a la que llamaban Maruja, y Adela. En el momento de esa entrevista del 30 y... Bueno, esto es que no lo he puesto antes. La vestidura recamada fue elegida por Joaquín de Entrambas Aguas y por Pilar Palomo, que entonces era ayudante de Entrambas Aguas, en la gran colección que publicó Planeta de las mejores novelas contemporáneas, donde en cada tomo hay 5 novelas desde el principio del siglo XX. Entonces, la vestidura recamada está en el tomo 8 de esas mejores novelas contemporáneas. Hay que decir que, vamos, desde el punto de vista, la vestidura recamada no es de sus grandes novelas. No es más, estéticamente un poco excesivamente costumbrista en la historia de amor que ahí hay, que es una historia curiosa. Pero claro, él hace como había hecho Galdón en parte en los episodios nacionales. Idear una trama para que se hablara de lo que él quería hablar, porque de lo que quería hablar era de la Semana Santa y de lo que ocurrió después en el... Claro, entonces idea una trama, pero una trama un poco flojita. Anaya es muchísimo mejor novelista, no solamente como constructor, como arquitecto de novelas, sino también como prosista. La prosa de La vestidura recamada no es una gran prosa. Es como para salir del paso y ahora tiene momentos intensos. Cuando describe lo que tiene que describir, lo que él quiere describir, sí es muy intenso. Y cosas muy... no me enrollo por ahí. Bien, total, que entonces, esto es porque ha salido aquí, que no lo había dicho antes, La vestidura recamada está incluida en ese volumen séptimo de las mejores novelas contemporáneas, con un prólogo interesantísimo, salvo que comete los errores por no haber consultado a quien tenía que consultar, es decir, a la familia o a quien sea. Esta es una foto de esa
página del 34, en plena República, que le hace a Anaya, uno, por cierto, un policía malagueño que por entonces fue también nombrado académico. Y entonces, ahí está con esa, es su hija y una de sus nietas. Esa es su hija Loló y su nieta María Rosa. Digo esto por lo que ahora viene. Bien, entonces, en el momento de la entrevista del 34, sus hijas ya están casadas. De manera que solo su mujer y él viven en el domicilio de Bellavista, por la caleta de Málaga. Y como dice, él dice, con frecuencia tenemos un convidado, la señorita María Rosa Aublin, la reina María Rosa Aublin, es un apellido francés. Señorita María Rosa Aublin y González Anaya, la nietecita predilecta, por ser la mayor de la tribu, que viene a comer sopa con 2 cucharas, los 2 abuelos, y a embobar a entrambos abuelos con su charla de picadillo. Desde joven había llevado a Anaya un álbum muy de moda en aquellos tiempos, en el que los escritores amigos o los que pasaban por Málaga le firmaban algunos versos. Pues bien, en diciembre de 2017, en el número 2 de la colección El arroyo de la manía de Rafael Inglada, se editó el álbum álbum de coplas de amigos que Salvador González Anaya regaló a su nieta María Rosa Aublin, la nietecita predilecta. Gracias a la mediación de Inglada, compañero de colegio de una hija de María Rosa Aublin, he podido ponerme en contacto con esa hija de María Rosa, es decir, con una bisnieta del poeta, Fabiola Bolín Aublin, que yo no sé si está por aquí. Me dijo que sí, vendría si podría. Que ha tenido la amabilidad de facilitarme información, sobre todo en asuntos familiares en los que todo el mundo yerra. Todo el mundo habla de oídas, pero no dice lo que es. Y volviendo al álbum, el cuaderno editado por Inglada recoge textos de Manuel Reina, Salvador Rueda, Juan Valera, Clarín, Unamuno, Manuel Machado, Villaespesa, Juan Ramón Jiménez, Jacinto Benavente, Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, Mariano de Cavia, Arturo Reyes, Gerardo Diego, José María Pemán, Damaso Alonso, Muñoz Rojas y Alfonso Canales, entre otros. Esta larga relación da cuenta de algunos de sus amigos, de algunos de los amigos de quien fue presidente de nuestra academia hasta el 30 de enero de 1955, en que murió en un hospital de la malagueña Caleta, casi frente a su casa, rodeado, según comenta Cepas, de sus hijas, de su hermana Dolores, la única hermana que quedaba viva, nietos y amigos, entre ellos el futuro cardenal Herrera Oria. También he narrado esto por Juan Antonio Rando, director de la Radio Nacional, en un artículo que había publicado en Gibralfaro y que tuvo la amabilidad de facilitarme Elías. Entonces estaban allí, entre ellos también el futuro cardenal Herrera Oria, no cuento más anécdotas. Y su médico de cabecera, el también querido amigo Gustavo García Herrera, académico, efectivamente, que le confortaron en los últimos momentos, dice. Probablemente lo confortaron cada uno en su especialidad. Como probablemente saben, la medalla de académico de la Española no era propiedad del académico, sino que cuando morían tenían que devolverla. Y efectivamente así lo hizo su viuda. Este es un documento, se ve muy mal, sacado de los archivos de la academia, ahora son digitales, de la academia, donde doña María Victoria Viana Cárdenas manda una carta, una tarjeta a los académicos, dando las gracias por el pésame recibido, y le indica que le ha mandado la foto que le han solicitado, supongo que para la necrología de la academia, e igualmente le ha mandado por correo la medalla de don Salvador González Anaya. Palabras con las cuales termino yo ya esta historia.
Muchas gracias.